Hola, amados hermanos, que el Señor me les bendiga mucho y que la paz del Señor esté sobre cada una de sus vidas, así la protección del Dios Todopoderoso sobre cada una de sus familias. Doy gracias al Señor porque tenemos la oportunidad de poder estudiar la palabra del Señor. En esta ocasión nos corresponde un estudio bíblico que se encuentra basado en el libro de Mateo, capítulo 6, y que lleva como nombre Tesoros en el cielo. Si recordamos, hemos venido estudiando el libro de Mateo, ya vamos por el capítulo ahí 6, en el versículo 19, que es el tema que hoy vamos a desarrollar. Pero antes de desarrollarnos, vamos a poner la palabra delante del Señor, así como también nuestra vida y nuestro corazón. Oremos ahí en este momento. Señor Dios Todopoderoso, gracias te doy, Señor, por lo fiel que tú eres, Padre. Gracias te doy por esta oportunidad que tenemos de compartir tu palabra. Te pido que seas tú, Señor, trayendo tu palabra a nuestro corazón y guiándonos, Señor, y enseñándonos, Padre, para que día con día, Padre mío, seamos fortalecidos por medio de ella y podamos, Señor, caminar correctamente delante de ti, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, entonces vamos a irnos al libro de Mateo en su capítulo 6. Sí es muy importante que aunque el pasaje esté ahí en la presentación, procuremos usar este libro hermoso que el Señor nos ha permitido, la Biblia, para que entonces también nos estemos agilizando en la búsqueda de pasajes bíblicos. Entonces dice allí el libro de Mateo, capítulo 6, 19, dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces es el pasaje que vamos a desarrollar. Si antes quisiera hacer una pequeña observación, que es esta introducción que podemos ahí ver en la presentación, y es que cuando el Señor traía esta enseñanza, se la estaba dando a los discípulos, a todos aquellos que estaban muy cerca de él, y si bien venía dando otras enseñanzas, cuando llegó a esta, le daba a entender a los que estaban a su alrededor que si bien aunque el hombre muchas veces ama y se inclina a las cosas terrenales o a las riquezas terrenales o tesoros terrenales, era muy importante entender que estas riquezas terrenales no iban a perdurar por siempre, porque al final se iban a ver afectados por diferentes situaciones. Y ahí era necesario que no se pusiera el corazón, sino que más bien el corazón tenía que abocarse a lo que son los tesoros celestiales, los cuales no se agotan, los cuales son eternos. Por tanto, hoy día, amados hermanos, no podemos nosotros afanarnos ni poner nuestra confianza en las cosas de esta tierra, sino que tenemos que tener nuestra confianza plenamente en Dios, nuestro corazón plenamente en Dios, para seguir experimentando el reino de los cielos y ver ese crecimiento espiritual en medio de nuestra vida. Pero para entonces poder continuar ya y ir analizando este pasaje, puse aquí en esta otra presentación dos columnas. Una de ellas es el pasaje de Mateo 6, del 19 al 21, que fue el que acabamos de leer, pero también adicioné el de Lucas, capítulo 12, versículo 32 al 34, porque este otro pasaje de Lucas es el pasaje paralelo al libro de Mateo. Es decir, que este pasaje paralelo también me va a detallar otros aspectos que el Señor quiso también llevar en medio de la enseñanza de los que estaban allí y que nos va a dar más amplitud del tema. Y dice ahí Lucas 12, del 32 al 34. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces, si vemos ambos pasajes se relacionan, son bastante parecidos, pero cada uno de ellos tiene también una porción de esta enseñanza que hoy vamos a estudiar. Si vemos en el pasaje de Mateo, en su versículo 19, el Señor le viene diciendo a sus discípulos, no hagáis tesoros en la tierra, porque estos tesoros en la tierra se van a llegar a ver afectados por la polilla, por el orín y por los ladrones. Y decía ahí en el 20 que era importante que más bien hicieran tesoros en ¿dónde? En los cielos, porque estos tesoros sí no son afectados ni por la polilla, ni por el orín, ni por los ladrones. Ahora vemos en el lado de Lucas,
en el versículo 32, que también le estaba hablando a los discípulos como esta manada pequeña y les decía, no temáis, porque más bien el Señor os ha placido dar el reino. Y en el 33 vemos que también daba otras recomendaciones como vended lo que poseéis, dad limonas, pero haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten. Y menciona también como el libro de Mateo, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Ahora sí vemos una gran similitud en los versículos 21 y 34 de Mateo y Lucas, porque vemos que es la misma expresión, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y es aquí en donde el corazón toma una connotación muy importante, porque ese tesoro tiene que ser almacenado en algún lado. ¿Dónde? En nuestro corazón. La pregunta es, ¿qué es lo que hoy atesoro en mi corazón? ¿Atesoraré las cosas de esta tierra que pasarán y no permanecerán por siempre? ¿O atesoraré, como dice la Escritura, los tesoros del cielo, los cuales son eternos, los cuales, como dice ahí el libro de Lucas, no se agotan, en donde estos tesoros del cielo no son minados por ningún ladrón, ni son hurtados, ni son destruidos por una polilla, ni se corroen como el orín, sino que al contrario son para vida eterna? Y si podemos llegar a entender esto, nos vamos a dar cuenta que a la medida que mi corazón se preocupe por hacer los tesoros en los cielos, mi vida espiritual va creciendo y voy experimentando el reino de los cielos vivos en mi vida. Ahora, voy a tomar la expresión que vemos ahí en Lucas, en el versículo 32, cuando dice, no temáis manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y esta expresión tan hermosa, si nosotros tomamos la parte en donde dice, no temáis manada pequeña, lo primero que viene a nuestra mente cuando habla de manada pequeña es un grupo de ovejas. Un grupo de ovejas que están fieles ahí a la par de su pastor. Están bien unidas y resguardadas porque el pastor las alimenta, porque el pastor las protege, porque el pastor las cuida. ¿Y qué más que el Señor Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, el cual nos está resguardando a nosotros? Así que esta manada pequeña somos cada uno de nosotros, somos los creyentes, que los cuales debemos permanecer unidos bajo el cuidado de Él. Pero sí es muy importante, amados hermanos, porque vean que la característica que se le da a esta manada dice que es pequeña, porque pueden haber muchas ovejas, pero la pregunta es cuántas de estas ovejas permanecen unidas, cuántas de estas ovejas permanecen en el rebaño, cuántas de estas ovejas permanecen fiel al pastor. ¿Cuántas de estas ovejas no se alejan y se apartan como para que vengan y se extravíen o se pierdan porque quieren hacer su propia voluntad? Pero si somos de esta manada pequeña, fiel, vamos a estar cerca del pastor, vamos a estar cerca de nuestro Señor. Ahora, entre tanto estemos cerca de nuestro Señor, tenemos la confianza que el Señor va a estar ahí para decirnos, no temáis, porque yo les protegeré, porque yo les guardaré. No importa lo que pase, no importa lo que estén viviendo, yo voy a estar ahí al lado de cada uno de ustedes. Pero sigue diciendo la frase, porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino. Y cuando dice que le ha placido, es porque se complace en concedernos el reino de los cielos. Y este reino es rico, es bastante rico en las cosas espirituales. Cuando pensamos en un reino, pensamos en un rey, pensamos en un pueblo, pero vemos a un rey justo, como lo es el Dios Todopoderoso, que se aboca a su pueblo, que cuida a su pueblo, que protege a su pueblo, que viene y da muchos beneficios a nuestra vida. El ser parte, amados hermanos, del reino nos permite recibir misericordia, nos permite recibir perdón, nos permite recibir todos aquellos tesoros celestiales y maravillosos que vienen de lo alto. Nos ha hecho, amados hermanos, parte de su reino. Pero también, como así el rey procura cumplir muchas cosas a favor de su pueblo, también al pueblo le corresponde darle el honor al Señor. Le corresponde dar el honor a ese rey, le corresponde dar tributo, le corresponde dar esa posición en medio de cada una de nuestras vidas. Entonces, si vemos, amados hermanos, es muy importante que al ser parte de este reino, nosotros también le correspondamos a nuestro Dios. Ahora,
Quise también adicionar el siguiente pasaje, que es el de Mateo 18:3, bastante conocido por muchos de nosotros, que dice: de cierto os digo, si no os volvéis y no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Puse este pasaje porque si vemos ahí, para poder entrar al reino de los cielos, ¿qué necesitamos? Ser como niños. Porque algo que caracteriza a los niños es que están sujetos a sus padres. Vimos que la expresión anterior decía: porque vuestro Padre os ha placido daros el reino. Es decir, que si yo me comporto como ese niño, voy a estar dependiendo de mi Padre Celestial, voy a estar procurando aprender de Él para conducirme bien en esta vida, voy a quererme parecer a Él, voy a querer saber de que voy a confiar plenamente en Él y que lo que Él me trae, me da, definitivamente va a ser para bien de mi vida. Voy a recibir la corrección de vida cuando es necesario, porque ahí es donde me comporto como niño. Si no fuera de esta forma, podría llegar a tender a ser independiente y querer hacer las cosas a mi manera y alejarme más bien del Padre, cuando más bien nos corresponde a nosotros ser parte de esta manada pequeña que va a estar fiel ahí cerca al pastor, de esta familia hermosa que está compuesta por el Padre Celestial y de este reino que trae tantas bondades para nuestras vidas. Ahora vamos a entender lo que significa estos tesoros. Si vimos ahí en el libro de Mateo 6:19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Cuando hablamos de tesoro, según el diccionario Strong, dice que viene del griego tesaurus. Esto significa depósito, riqueza. Y ahí entre paréntesis dice literal o figurativamente tesoro. Si vemos ahí entre la definición dice depósito, es decir, que tenemos un pequeño cajoncito en donde vamos a depositar algo. Y eso que vamos a depositar es la riqueza. ¿Cuál es ese cajón? Ese cajón es nuestro corazón espiritual. ¿Qué guardamos ahí? ¿Qué riqueza guardamos ahí? ¿Guardamos las riquezas y los tesoros de esta tierra? ¿O guardamos la riqueza y los tesoros del cielo? Porque si guardamos las riquezas de esta tierra, como dijimos hace un momento, estas pueden perecer, estas pueden dejar de ser. Y si estas llegan a dejar de ser y mi corazón se abocó a eso, puede ser que desfallezca cuando vea que esto me sea quitado o cuando vea que eso se ha deteriorado. Pero si mi corazón ha buscado los tesoros del cielo, no importa lo que llegue a perder, no importa lo que llegue a pasar, mi corazón no va a desfallecer porque sabe que los tesoros del cielo no se agotan, porque son eternos y nos van a mantener en esa paz y en ese reposo en el Señor. Vean que entre los paréntesis dice literal o figurativamente, porque aquí es donde las riquezas pueden aplicarse a muchos aspectos. Por ejemplo, si hablamos de una riqueza literal, podríamos llevarlo a lo que es el dinero, podríamos llevarlo a un bien como lo puede ser un carro o una casa, podríamos aplicarlo también a lo que son, vamos a ver, algo material que yo tenga, joyas, por ejemplo. Hay muchas cosas que pueden ser riquezas literales, pero también vean que dice riquezas figurativamente. Y es aquí en donde no significa que sea algo que se pueda palpar o que sea algo material. Por ejemplo, ¿cuál puede ser una riqueza? De que yo quite la posición de Dios y ponga en primacía mis estudios, o ponga en primacía mi trabajo, o ponga en primacía más bien, o hasta como un ídolo o una persona en particular, y ahí es donde desplazo a Dios de la posición que debe tener en medio de mi corazón. ¿Por qué sucede eso? Porque he puesto mi tesoro, mi corazón en ello, y ese es mi tesoro. Y esto, amados hermanos, sería muy peligroso, porque les pongo un ejemplo. Si yo pusiera el estudio como ese tesoro principal, como eso maravilloso en mi vida, cuando esto no lo pueda yo llegar a cumplir, porque tal vez económicamente no pueda seguir estudiando, puede ser que mi corazón ahí desfallezca. Cuando de pronto tal vez veo que pierdo una materia, de pronto mi corazón decae y ahí es donde me siento deprimido, triste, porque he puesto mi corazón en ese tesoro. Pero si yo tengo mi tesoro en el Señor, no importa que pase este tipo de situaciones, el tiempo le corresponde a Dios y tarde o temprano podré seguir estudiando o tendré el dinero para poder seguirlo haciendo. Pero esto no va a causar que mi corazón desfallezca.
Y si hablamos, por ejemplo, del trabajo, ¿cuántos se han abocado 100% al trabajo? Han abandonado a su familia. ¿Valdrá la pena, amados hermanos, hacer esto? Sabiendo de que se puede dañar a la familia por abocarse totalmente al trabajo. No es necesario que los que trabajamos tengamos los límites correctos, tengamos un balance en Dios, de manera que leemos a Dios lo que corresponde, como también trabajar en lo que corresponde, poder hacer ese balance correcto. Dios nos ayuda a mantener ese balance, pero cuando ese balance se pierde es porque nuestro corazón está puesto en esa riqueza terrenal. Y ahí es donde pierdo ese balance que Dios quiere que tengamos en todas las cosas. Entonces veamos que no solamente existen riquezas materiales, existen también otro tipo de riquezas. Ahora, también el diccionario de Wikipedia dice que un tesoro, dice el latín thesaurus, y de este griego, que fue el que hace un momento vimos, dice que también es una concentración de riqueza, especialmente la de metales preciosos, piedras preciosas, monedas, joyas, obras de arte o cualquier otro bien económico de escasez relativa. Dice, la difusión pública de su existencia o su mantenimiento en secreto puede formar parte esencial de sus funciones. Por un lado, para servir en medio de ostentación, prestigio social, conservación, aumento, que en estos casos sería avaricia. Este término también se puede utilizar al referirse a una persona que significa mucho para sí mismo, alguien o quien aprecia tanto como las antiguas civilizaciones aprecian sus tesoros. Entonces vemos que en esta definición hay algunos aspectos de riqueza literal, como por ejemplo los metales preciosos, piedras preciosas, monedas, joyas, obras de arte. ¿Cuántas personas, amados hermanos, tienen tal vez, por ejemplo, una obra de arte, la cual puede ser muy cara, y Dios guarde le pase algo a esa obra? Y de pronto viene un niño, empuja tal vez la mesa y se cae esa estatuilla tal vez y se quiebra, y vemos a la persona que entra en un disgusto o en una amargura porque ha puesto su corazón ahí. No es mejor poner el corazón en los tesoros celestiales, de manera que no importa si se cayó esa obra de arte, yo voy a sentir paz en el Señor. Pero ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado en dónde estamos poniendo nuestro corazón. También vemos que dentro de la definición dice difusión pública, y me hacía ver el Señor que cuando nuestro corazón está abocado a las cosas terrenales, lo que más nosotros vamos a hablar y conversar con la gente es eso que poseemos. Si tenemos el carro de último modelo, entonces parece que eso es lo que vamos a hablar en el día, del hermoso carro que hace poco compramos, cuánto nos costó y de lo lindo que es y de cuánto corre. Pero si nosotros tenemos nuestro corazón en los tesoros celestiales, no importa que yo tenga el carro ahí, pero está en segunda posición porque la primera posición es Dios. Y ahí es donde lo que va a salir, en lo que yo comparta con el resto, va a salir más bien palabras de vida. Así que tenemos que entender, amados hermanos, qué es lo que sale de nuestra boca, porque lo que sale de nuestra boca va a manifestar lo que está en nuestro corazón. Si tenemos de tesoro las cosas terrenales, de eso es lo que vamos normalmente a llegar a hablar. Ahora, cuando yo procuro las cosas terrenales, es porque hay alguna razón, y la vemos ahí en la definición. Puede haber una ostentación, puede haber un deseo de estar en un prestigio social, o puede ser que quiera seguir aumentando los bienes y esto ya sería caer en avaricia. ¿De qué nos sirve, amados hermanos, llenar nuestros graneros con las cosas de esta tierra? Si al final, cuando llega el tiempo en donde Dios nos llama a su presencia, todo eso va a quedar aquí y otros lo van a aprovechar, dice la Escritura. Pero si llegáramos nuestros graneros espirituales, tendríamos suficiente riquezas que no se agotan, como decía el libro de Lucas, y que estas van a ser para vida eterna. Vean que también en la definición habla que podemos poner a una persona también como ese tesoro. Y esto es bastante riesgoso porque es muchas veces hasta quitarle la posición a Dios en medio de nuestras vidas. Hoy muchos de nosotros o varios de nosotros tenemos hijos, nosotros debemos amarlos, cuidarlos y protegerlos, pero debemos recordar que son herencias del Señor y que tarde o temprano crecerán, se irán de nuestros hogares y formarán una familia. Pero si yo he puesto plenamente mi corazón en mis hijos, el día que ellos tengan que partir puede ser que igual mi corazón desfallezca.
Pero si mi corazón está en el Señor, más bien al contrario, voy a darle su bendición para que entonces ellos vayan a formar una hermosa familia posterior. Entonces vean qué tan importante es poder comprender esto. Ahora, respecto a estos tesoros terrenales, vemos que dice ahí el libro de Mateo que se ven afectadas por la polilla, por el orín y por los ladrones. ¿Qué es la polilla? La polilla dice ahí que esta destruye, es un pequeño insecto que se convierte en mariposa nocturna. Las referencias bíblicas dice que apunta a un estado de larva cuando se asemeja a un polvillo que se aloja en los vestidos, muebles, alimentándose de material de ellos hasta destruirlos. Imagínense, hermanos, qué sería si ahorita comprara un vestido bastante caro o un traje bastante caro y lo guardo ahí en el closet y de pronto 3 días después, cuando yo vengo y lo saco, veo un gran hueco en el traje. Y yo digo, ¿qué pasó acá? Y me doy cuenta que es la polilla, que vino y deterioró y dañó ese valor que yo tenía, esa prenda que yo tenía. Y es ahí en donde no sabemos en qué momento la polilla llegó, no sabemos a qué hora, no sabemos en qué momento actuó. Lo que sí sabemos es que ese bien terrenal viene a ser deteriorado, viene y se daña. Así son los bienes terrenales. Tarde o temprano, las situaciones de la vida van a hacer que las cosas expiren, se destruyan. Vemos tal vez ese carro en donde de pronto ya dejó de funcionar porque el motor ya cumplió su ciclo de funcionamiento. Pero ¿cómo yo tomo ese momento? Porque si yo sé que, que todo lo que yo necesite va el Señor a venir a suplirlo, no pondría mi corazón en ese bien, no pondría mi corazón en ese tesoro terrenal. Así que, amados hermanos, vemos esta parte de la polilla, pero también habla ahí la escritura donde dice, y el orín corrompe. Y este orín dice que es una capa superficial o una patina, que es un óxido que se crea sobre una capa metálica. Dice que aparece sobre superficies metálicas que se oxidan o se desgastan por acciones de los factores climáticos, símbolo de pérdida y degradación. Entonces, si vemos los metales, muchas veces estos son muy resplandecientes y brillan, pero cuando viene el orín y los corrompe y se crea esa superficie, se ve ahí como una figura, viene y les agarra un color rojizo y ya ese metal dejó de brillar. Entonces, aquí es donde el Señor también nos muestra que muchas veces todos estos tesoros terrenales en un momento brillaron en nuestra vida, se volvieron importantes, pero al pasar el tiempo van a dejar de brillar, ya no van a estar como al principio, porque esto le pasa a las cosas terrenales. Así como la polilla destruye, así el orín va a corromper y a quitar ese brillo en las cosas que en un momento para nosotros resplandecían. Pero también dice que los tesoros terrenales se ven expuestos a otra situación, y es que los ladrones minan y hurtan. Cuando dice minan es porque penetran al ladrón en este caso para robar algo o para hurtar, que hurtar significa quitar a una persona algo que pertenece con ánimos de lucro, pero sin utilizar para ello violencia e intimidación. Y aquí es donde algo que podemos nosotros adquirir o que nos afanamos por adquirirlo, puede ser que hoy lo tenga, amados hermanos, pero que mañana ya no esté. Así como vino, puede ser quitado. Recordemos lo que dijo un momento, lo que está escrito en el libro de Job. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y si Dios tiene que quitar, amados hermanos, algo que está quitando la posición a Dios en nuestra vida, amados hermanos, lo va a hacer. Si hay algo que será necesario que se destruya o que se corroa y pierda su brillo, si tiene que suceder, va a suceder. Pero esto pasa para que no quitemos la posición que tiene que tener lo celestial, lo de Dios en medio de nuestra vida. Entonces, como podemos ver ahí, la polilla, el orín y el ladrón significan diferentes cosas. Una de ellas va a destruir ese bien terrenal, otra de ellas va a hacer que su resplandor y su brillo deje de darse, y otra de ellas es que hoy lo podemos tener, mañana puede ser que ya dejó de ser. Así que esto nos lleva a la conclusión de ¿qué? De que no vale la pena poner nuestro corazón en las cosas de esta tierra.
¿Cuáles son las recomendaciones que establece la palabra en cuanto a lo que estamos viendo? Uno, que el Señor nos está diciendo ahí en el libro de Mateo, no temamos, porque a vuestro Padre os ha placido, ¿qué? Daros el reino. Y esto lo uno, hermanos, con el pasaje de Lucas 12:22, porque en el pasaje de Lucas 12:22, antes de que en el libro de Lucas entrara a hablar del tema del tesoro de los cielos, el Señor les había dicho a los discípulos lo siguiente: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que coméis, ni por el cuerpo que vestís. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Brinco al 29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis ansiosos e inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad de estas cosas, mas buscar el reino de los cielos de Dios y todas las cosas os serán añadidas. Y es ahí en donde podemos aplicar el no temer, porque puede ser que mi temor esté porque tal vez haya necesidades que deban ser suplidas y entonces nos afanamos por las cosas de esta tierra cuando el Señor nos dice que todos los que somos parte del reino de Dios, al cual el Señor se ha placido darnos, debemos primeramente buscar el reino de los cielos y su justicia. Porque Dios sabe cuál es nuestra necesidad y qué va a hacer. En esa necesidad va a añadirnos lo que sea necesario. Pero no podríamos ser, como dice ahí en el versículo 30, como la gente del mundo, que se preocupa por estas cosas, se afana, se inquieta, porque tienen su corazón puesto allí, sino que más bien nuestra confianza tiene que estar plenamente en Dios. Por eso no podríamos temernos ni tampoco inclinarnos a afanarnos por las cosas y los tesoros de esta tierra. Debemos más bien, como dice en el versículo 31, buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo el resto Dios lo añade. Y eso sí, una vez que el Señor lo añada, no lo vamos a poner en una posición de primacía, sino que sabemos que Dios lo añadió, pero así como lo añadió, lo puede quitar, sino que siempre le voy a dar honra al Rey, siempre le voy a dar la primacía primeramente a Dios. La otra recomendación que nos habla estos dos pasajes de Lucas y de Mateo: no hagáis tesoros en la tierra. Y cuando dice no hagáis tesoros en la tierra es porque yo podría afanarme y hacer un gran esfuerzo por tratar de alcanzar esos tesoros, los cuales ya sabemos que tarde o temprano podrán dejar de ser, o tarde o temprano se deteriorarán, y que puede hacer desfallecer nuestro corazón. Entonces no podríamos, amados hermanos, afanarnos, porque esta es la indicación del Señor para nuestras vidas. También otra de las indicaciones que vimos ahí en el libro de Lucas es vender lo que poseéis y darle limosnas. Y aquí es donde nosotros somos probados, amados hermanos. Porque cuando nosotros vendemos algo o lo damos en donación para cubrir la necesidad de otros, si esto nos duele mucho, es porque es posible que sea un síntoma de que nosotros estamos poniendo el corazón en algún bien específico, en algún bien terrenal. Pero si nosotros tenemos la libertad de poder entregarlo, de poder venderlo, porque llegó el momento en que haya que venderlo, porque vemos que hay que cubrir la necesidad de alguien y no nos duele, es porque sabemos que nuestro corazón está firmado en ¿dónde? En lo celestial primeramente, porque al final esto es materia. Pero aquí es donde somos probados, aquí es donde para mí el Señor en el libro de Lucas estaba también llevándolos a entender de que tenían que probar su corazón de cuánto estaban dependiendo de las cosas de esta tierra. Y a la medida de que esto se da, ahí es donde yo voy a entender que no hago bolsas para obtener lo material o lo que viene, lo que es de esta tierra, sino que, como dice ahí en la otra recomendación, estaría más bien haciendo bolsas que no envejezcan. Y cuando dice bolsas que no envejezcan, es porque ahorita en este momento no veo ningún tipo de material que no envejezca. Si ahorita se hiciera una bolsa de tela, tarde o temprano se rompe o se deshilacha. Lo más que se puede pensar en una bolsa resistente es una bolsa de cuero. Aún así, el cuero al pasar el tiempo se deteriora o envejece. Las únicas bolsas espirituales son las que no envejecen. Solo las bolsas espirituales no envejecen. Y ahí es donde de qué debemos proveernos: de misericordia, amor, mansedumbre, templanza. Todo esto es lo celestial. Todo esto es lo que
Tenemos que preparar esas bolsitas que van a estar en nuestro corazón para que más bien manifestemos nosotros esa mansedumbre, esa templanza, esa paciencia, ese amor hacia otros, porque esto es más edificante y esto hace crecer la obra interior en medio de nuestras vidas. Y la última recomendación es haceros tesoros en el cielo. Es decir, que en estas bolsas vamos a preocuparnos por almacenar todo lo que la palabra del Señor nos vaya a instruir para venir a ejecutarlo, ponerlo por obra y ver crecer nuestra vida espiritual. Ahora, viene la pregunta, ¿dónde está nuestro tesoro? Y amados hermanos, es una pregunta muy personal. Ahorita en este momento no todos tienen el mismo tesoro. Algunos amarán su carro, otros amarán su casa. Cada uno tiene su tesoro. La pregunta es, hoy, pon tu nombre ahí. ¿Cuál es tu tesoro? Porque tenemos hoy que pensar si ese tesoro que nosotros estamos guardando en el corazón y atesorando es de esta tierra o es un tesoro celestial. Dice ahí el pasaje en el libro de Mateo, decía lo siguiente en el versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y como dije aquí, es donde el corazón toma una connotación bastante importante, porque ahí es donde se va a almacenar el tesoro. Ahora, si esto lo unimos al pasaje de Proverbios, en su capítulo 4:23, dice lo siguiente, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él emana la vida. Es decir, que este corazón tiene que emanar vida. Y si yo lo que guardo en este corazón son las cosas de esta tierra, las cuales yo sé que tarde o temprano dejan de ser, se destruyen o perecen o expiran, es posible que mi corazón no llegue a emanar esa vida, porque todo esto no perdura. Pero si yo guardo lo celestial en mi corazón y eso está bien guardado allí, ¿qué va a salir de mi corazón? Va a emanar vida. Entonces, vean qué importante, amados hermanos, es lo que yo guarde en mi corazón. Porque si yo guardo lo terrenal, esto me va a traer aflicción a mi corazón, a mi espíritu, cuando esto venga a ser corrompido, venga a ser robado, venga a ser quitado, venga a ser destruido. Pero las riquezas espirituales, las cuales no se agotan, decía Lucas, estas son las que van a permitir que emane vida de nuestro corazón. Ahora, ya para estar finalizando, voy a estar tocando el libro de 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6, para poder entender cuál es el tesoro que Dios ha puesto específicamente en medio de nuestros corazones. Entonces, vayámonos ahí al libro de 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice lo siguiente, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué hermoso pasaje, porque vemos que si en un momento nuestro corazón estaba en tinieblas, Dios permitió que nuestro corazón resplandeciese luz. Y en ese resplandor de luz pudimos conocer, según lo que dice el pasaje, esa gloria de Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y ahora que ya se ha abierto nuestro corazón al recibir esa luz, recibimos la salvación de nuestro Dios. Recibimos ese hermoso tesoro en este vaso de barro que somos cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es el propósito de este tesoro grande, de este tesoro maravilloso, que es poder haber recibido al Señor Jesucristo y recibir su salvación? Es que la excelencia, el poder de Dios se manifiesta en medio de nuestras vidas. Ese es el fin. Así que volvemos otra vez a plantear la pregunta. ¿Dónde está puesto vuestro corazón? ¿Cuál es el tesoro? Porque si yo considero este pasaje mi único tesoro en mi vida, debe ser el que está mostrado aquí en el pasaje de Corintios. Esa salvación que Dios me ha dado. Esos tesoros espirituales que Dios va a formar por medio de esa excelencia y el poder de Dios y por medio de ese resplandor de esa luz que vino por medio de Jesucristo. Eso es lo que voy a guardar en mi corazón, porque esto es lo que va a dar vida eterna.
No hay otra cosa, amados hermanos. Cualquier otra cosa que yo guarde, meditemos y pensemos, no va a perdurar por siempre. Y pienso que nadie querría que su corazón desfalleciera cuando tenemos la pérdida sobre ese tesoro terrenal. Más bien al contrario, tenemos que procurar afirmar nuestro corazón en ese tesoro celestial para que entonces, pase lo que pase, situación que se dé, mi corazón va a estar confiado, pleno, seguro y en paz para con Dios. Y este sería el estudio que quería compartir con ustedes. Así que solo quisiera hacer una pequeña oración, pero antes de poder hacer esta oración, es importante que nosotros determinemos en dónde hemos puesto nuestro corazón y cuál es nuestro tesoro. Si tu tesoro o tu corazón se ha inclinado a algo de esta tierra, es tiempo de que nosotros digamos, Señor, perdónanos, aquí está. Mas ahora quiero que tú seas mi tesoro. Quiero empezar a sembrar tu palabra en mi vida para que este tesoro se afirme. Así que cerremos ahí nuestros ojos y pidámosle al Señor. Padre Celestial, tú conoces claramente nuestro corazón, sabes lo que guardamos en él, Padre, y sabes cuál es nuestro tesoro, Señor. Si este tesoro eres tú, nos corresponde seguir esforzándonos para seguir llenando, Padre mío, estas bolsas, Señor, que no envejecen cada vez de esos tesoros espirituales, de estos tesoros que vienen del cielo. Mas si mi corazón, Señor, se ha inclinado a tesoros de la tierra, Padre, los entregamos a ti. Perdónanos, Padre mío. Pero ahora el Señor, tú nos has permitido por tu palabra entender que es importante, Señor, que dejemos estos tesoros en la tierra, los cuales se deterioran, para que más bien pongamos nuestra confianza y nuestro corazón en ti, para que entonces emane esa vida, Señor, en medio de cada uno de nosotros y ve la excelencia de la gloria de Dios y de tu poder en medio de nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, Señor. Sea la gloria y la alabanza a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me les bendiga muchísimo.